Buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida al encuentro virtual de Vocaciones Científicas, Creativas e Innovadoras 2021. Para la Vicerrectoría de Investigaciones, pues es muy grato tener hoy al profesor Gildardo Vanegas Muñoz, quien nos va a impartir el taller número 10, las novelas políticas y la investigación social. El profesor Gildardo es sociólogo de la Universidad del Valle, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universitaria Javeriana, es el primer doctor sociólogo del país, obtuvo la máxima distinción el primer doctor sociólogo en el país y obtuvo una máxima distinción que se otorgó en el mundo académico a una tesis doctoral por su trabajo de investigación denominada Cultura y Barbarie. Pues para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí. Espero que disfruten este taller. Los dejo con el profe. Bueno, buenas tardes para todos y todas, para los que no me conocen, para los que me conocen. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, solo quisiera hacer una corrección allí en la presentación de Margarita. El trabajo que voy a presentar es la novela policíaca y la investigación social. Entonces, pues es una propuesta que tiene que ver con incorporar un recurso particular de la literatura en los procesos de aprendizaje de investigación social. Generalmente los procesos de formación descansan en manuales de investigación y en el conjunto de una serie de técnicas que han sido desarrolladas desde distintas disciplinas, desde la antropología, la etnografía, la etnología, la sociología, la ciencia política, el trabajo social, la historia, en fin, y la imagen, creo no en eso, pues después de tantos años de ser profesor universitario, la imagen que los estudiantes tienen de la investigación es que se trata de un proceso para iniciados, para personas que tienen unas condiciones particularmente excepcionales. Esta idea de la novela policíaca, de incorporar de las novelas policíacas en la investigación social, surgió, por supuesto, en un salón de clase, también por una casualidad. Un autor puso como parte de los primeros, de la primera referencia de investigación, leer una novela, un cuento. Dentro de 20 me tocó a mí un cuento, eran 4 autores, 20 cuentos, y me correspondió a mí, según el profesor, me correspondió un cuento titulado El asesinato del puente de Thor, en el que el protagonista es Sherlock Holmes y, por supuesto, Sherlock Holmes pues, es un personaje de ficción creado por Arthur Conan. Y a partir de eso, me puse en la tarea, pues cuando era estudiante de pregrado, entonces me puse en la tarea de revisar de manera muy rigurosa y muy sistemática no solo la obra de Arthur Conan Doyle, sino que desde entonces nació en mí pues un gusto por la novela policíaca en cualquiera de sus formatos. ¿Y qué es lo que he aprendido después de esa experiencia de tantos años? Es que muchas veces los libros y los personajes de ficción enseñan más y mejor que lo que hacemos en los salones de clase. Quiero decir que la manera en que los escritores presentan las tramas, presentan los procesos de investigación, son más seductores, enamoran más a los lectores, a los estudiantes, los enamoran más de la investigación que las acartonadas presentaciones que nosotros hacemos en los cursos de metodología,
donde en mi opinión hacemos una presentación tan codificada de lo que es investigación que terminamos, por decirlo menos, espantados y pensando que investigar, insisto, como lo señalé al comienzo, es una tarea para iniciados, para iniciadas. Con las novelas y con las ficciones, uno entiende que el camino es un poco distinto. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Margarita? Bueno, aquí hay no sé si mi presentación en PowerPoint se ve mejor, se ve muy chico eso allí, pero sí visualizan esos personajes. Bueno, he traído ahí algunos personajes de ficción que están Profe, Kurt espérame un momento, Wallander de ya Henning Mankell. le voy a hacer la presentación mejor con la de PowerPoint. Sí, se ve mejor. Listo, profe. ¿Esto? Listo, profe. ¿Vale? Bueno, entonces, aún no. Bueno, ¿puedes abrirla? No, del otro, ahí en ese cuadrito, ahí en ese, eso, perfecto, en ese. Bueno, no da ahí, ok. Bueno, no nos presenta completamente, pero bueno, aquí hay una colección de algunos de estos detectives de ficción, son detectives, son policías, está Kurt Wallander de Henning Mankell, Lisbeth Salander de Stieg Larsson, Hércules Poirot de Agatha Christie, Sadik de Voltaire, Guillermo de Baskerville de Humberto Eco, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Sam Spade de Dashiell Hammett, Cecil Bink de Niklas Tack, Charles Augusto Dupin de Edgar Allan Poe, El padre Brown de Chesterton, Monsieur Lecoq, Émile Gaboriau, Jules Maigret de Dashiell Hammett, perdón, de George Simenon, Philippe Lowy de y Adam Dalgliesh de Dorothy James. Hay solo Dorothy James y Agatha Christie son las únicas mujeres que han, bueno, no pues las únicas en este listado de detectives de ficción. Y estos personajes que aparecen allí, que son cualquier cuento, cualquier novela que ustedes se lean, hay algunos que tienen trayectorias literarias más largas, como Sherlock Holmes, como Hércules Poirot, Lisbeth Salander en la trilogía Milenio, que como se entiende, pues son 3 libros. Charles Augusto Dupin también aparece en 3 cuentos, Edgar Allan Poe, La carta robada, El asesinato de Marie Rosé, Los asesinatos de la calle Morgue. Cecil Bink es un personaje extraño y es de los detectives más recientes, que aparece en lo que se conoce como la trilogía de Niklas, que es 1793, 1794, no ha aparecido 1795, pero me imagino que aparecerá. Y pues hay entonces unos detectives, unos personajes de estos que tienen unas vidas más largas. Y las propuestas que hay en esos textos, pues son absolutamente fascinantes. Y puedes seguir a la siguiente, Margarita. Y dentro de esos personajes, el más fascinante, en mi opinión, es Sherlock Holmes. Y voy pues, a trabajar un poquito sobre Sherlock. Sherlock es un personaje de ficción, hay que decirlo, es el personaje de ficción más real que ha producido la literatura. Tan es así que pues hay una calle que se ha hecho en Londres que lleva el número de la calle en la que vivió el personaje de ficción.
existe en esa calle 221B de Baker Street una casa donde supuestamente vivió Sherlock, pero no existió Sherlock Holmes. Y bueno, en su momento le hicieron propuestas de matrimonio porque creían pues que el personaje existía, coleccionó amigos y enemigos porque pensaban que era un personaje real. Sherlock no existió, pero insisto, es el personaje de ficción más conocido de la literatura, encima de Aureliano Buendía, de Sherezada, de Hamlet, en fin, por encima de cualquier personaje de ficción, Sherlock Holmes es el más conocido. Y todos sabemos, aunque no sepamos sino eso, que en algún momento, supuestamente, Sherlock Holmes dijo elemental, mi querido Watson. Bueno, eso lo dijo Sherlock Holmes, pero hace parte de lo que hemos heredado de ese personaje en el que sí aparece la simplificación de sus extraordinarios razonamientos. Y por supuesto, esa simplificación tenía que ver mucho más con la propia exaltación de sus procesos de deducción que con la simpleza misma de lo que hacía. Entonces, lo pasa un poco con esa frase elemental, mi querido Watson, que, insisto, no aparece en ninguna de las 60 historias escritas por Arthur Conan Doyle, 56 cuentos cortos y 4 novelas largas. Eso no se dice. Pasa lo mismo con esa frase que se le imputa al Quijote, según el cual le dice el Quijote a Sancho: ladran, Sancho, señal de que avanzamos. La idea, pues, de que cuando uno está avanzando sus procesos, el que sea, pues siempre va a tener envidias y ese tipo de cosas. Bueno, esa frase tampoco aparece en ninguna parte en el Quijote de la Mancha. Sin embargo, hace parte de esos lugares comunes que incluso se los escuchamos a políticos, se los escuchamos a profesores en clase. Entonces, Sherlock es un personaje que tuvo una larga vida literaria. Fue tan importante este personaje en la literatura que Arthur Conan Doyle decidió matarlo en una de sus aventuras, y fue tanta la presión del público lector que le tocó que revivirlo a partir de una serie de argucias allí que después presentó en una nueva en la que voy a aparecer Sherlock. Entonces, buena parte de las cosas que les voy a comentar vienen de una lectura rigurosa, sistemática, que adelanto de manera permanente sobre ese personaje y que me permite, pues, contarles un poquito de estas cosas, que son las que yo tanto en mis procesos de investigación como en mi trabajo de profesor y de formador en los rudimentos de investigación social. Debo señalar que la tesis de pregrado que yo hice en sociología la hice hice un trabajo sobre una masacre, y esa masacre la estudié en clave de la propuesta de Sherlock Holmes. Podría, pues, darles algún detalle, mis estudiantes que están aquí, podría contarles luego cómo fue eso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, desafortunadamente el cambio de formato nos molesta un poquito la presentación que había remitido, pero bueno. Hay novelas policíacas, digámoslo así, que están protagonizadas por detectives. El caso de las obras que aparece, por ejemplo, Estudio en Escarlata o El Sabueso de los Baskerville, que protagoniza Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Y hay novelas policíacas en las que evidentemente hay un policía protagonista, como es el caso de las novelas de Leonardo Padura o del escritor cubano que creó
un policía, un detective, que es Mario Conde. Aquí la diferencia que hay entre detective y policía es que el detective es un particular que desarrolla procesos de investigación, es lo que hoy podríamos conocer como detectives privados, que no se llamaban así antes, y policías, los que están vinculados a una institución. Entonces, hay novelas de detectives, novelas de policías. Otro policía famoso de ficción es Edgar Mendieta, Edgar el zurdo Mendieta, el policía creado por Elmer Mendoza, el escritor mexicano. Hay novelas que también se les llama policíacas, pero tendríamos en rigor que denominarlas novelas de espionaje, que tienen como protagonistas a espías. Las obras de, por ejemplo, de Henning Menkel con Kurt Wallander tienen más ese carácter. Y hay investigación social en la que no hay detectives, no hay policías, no hay espías, sino que hay investigadoras, investigadores. Nosotros, los que trabajamos en las ciencias sociales, en cualquiera de estas disciplinas, y no trabajamos sobre enigmas como lo hace un detective, ni sobre crímenes como trabaja la policía, aunque podemos trabajar sobre enigmas, sobre crímenes y complots, pues nuestra búsqueda no es la verdad, sino el conocimiento. Entonces, las novelas de espionaje están armadas alrededor de complots en los cuales se amenaza a una nación. Por ejemplo, de nuevo Henning Menkel con la crisis de los submarinos en una de sus novelas. Nosotros podríamos, como investigadores sociales, también trabajar, como les decía, yo de hecho hice mi tesis de pregrado sobre una masacre, sobre un crimen cometido sobre 19 personas en una finca entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Entonces, nosotros, estos parecidos que hay entre las novelas, los personajes de ficción y la investigación social, son muchos. El primero de ellos es que todos nosotros, detectives, policías e investigadores, trabajamos sobre problemas. ¿Sí? Para un detective el problema es un enigma, para la policía el problema es un crimen, para el espía el problema es un complot, y para nosotros como investigadores sociales los problemas son problemas sociales. ¿Sí? Entonces, y los acentos son distintos porque, insisto, nosotros no buscamos la verdad, aunque podemos hacer algo de la verdad, podemos aproximarnos a algo de la verdad, pero ese no es nuestra búsqueda fundamental. Margarita, por favor. Bueno, es una lástima que algunas palabras allí se hayan movido de la presentación. Bueno, permíteme, Margarita, permíteme, yo presento acá, no importa que yo desaparezca acá y no vea el auditorio, pero es mejor porque no me gusta que la presentación no se vea bien. Entonces, permíteme, yo la hago porque pues yo la tengo bonita. Permítame un Listo, segundo. profe. Permítame un segundo. Me dicen, por favor, cuando estén viendo. Un segundito. Ya, profe, se puede ver. Ya lo estamos viendo. Bueno. Un segundo, por favor.
Profe, ahí ya se puede ver su pantalla. Gracias, gracias, Brian. Bueno, entonces, aquí sí está, es que no me gusta que no se vea, me esmero mucho en las presentaciones para que no se vean bien, entonces no me gusta. Bueno, entonces, les decía, estos son los 4 elementos en los cuales podemos encontrar los parecidos entre la novela policíaca y la investigación social. Un elemento clave en todas estas ficciones, las que vimos, las de Henning Mankell, Stieg Larsson, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Leonardo Padura, Elmer Mendoza, cualquiera de esos textos están organizados alrededor de las capacidades del investigador, del detective, de la detective, como es el caso de la trilogía Millennium de Stieg Larsson, en los libros Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que quería un bidón de gasolina y una cerilla, y La reina en el palacio de corrientes de aire. En esos textos, la investigación es exitosa, los detectives, los investigadores, en esos casos, en esos complots, en esos crímenes, llegan a la verdad a partir de las capacidades del investigador. Y esa es, vean ustedes lo paradójico, esa es una referencia un poco olvidada en los procesos de formación que colocan su acento en las técnicas, en la operacionalización de las variables, en el rigor de lo que denominan, de todos estos arreglos de matrices, de definición de instrumentos. Y a mí me parece que, y eso lo aprende uno leyendo novela policíaca, que las técnicas son subsidiarias del investigador, de la investigadora. Es decir, si no hay un investigador, una investigadora absolutamente comprometido, vinculado hasta los tuétanos en los procesos de investigación, podés tener las herramientas más sofisticadas. De hecho, las burlas y los enfrentamientos que hay entre los detectives y la policía, por ejemplo, entre Sherlock y Scotland Yard, la célebre policía inglesa, pues tiene que ver con el hecho de que los policías disponen de las herramientas, pero no disponen de la inteligencia, no disponen de la sagacidad, no disponen de la imaginación y además están regidos por la lógica institucional que les indica, por ejemplo, que a mediodía hay que parar para almorzar, que uno no trabaja después de las 8 de la noche, que los fines de semana pues uno no los compromete porque los tiene que ocupar para sus delicias personales o sus compromisos familiares. La novela policíaca te propone una relación distinta y en ese sentido me parece que quizás uno de los mayores aportes es ese, y es cuál, que una investigación policíaca, una investigación social, sale adelante si hay un compromiso decidido por parte del investigador, por parte de la investigadora. No descansa en la técnica, en la operacionalización, en la racionalización conceptual, no descansa en eso, sino en el investigador, en la investigadora. Entonces, ese es un elemento no menor en el que novela policíaca e investigación social coinciden. Otro elemento también importante es que los investigadores trabajan, los investigadores policíacos y los investigadores sociales trabajan sobre la realidad. Es decir, no es el trabajo de Robert Langdon, el personaje de Dan Brown, que que tiene todo el tiempo esa tentativa de llevarnos por el camino de lo sobrenatural, de las teorías de la conspiración. En la investigación policíaca se trabaja sobre la realidad.
Por ejemplo, en El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, novela en la que el protagonista es Sherlock, pues dicen que hay una acción malévola, que hay un demonio actuando en medio de la trama, y Sherlock es un hombre, pues obviamente como nace a finales del siglo XIX, es un hombre que tiene en sí toda la racionalidad y todo el positivismo. Entonces dice que toda acción humana, o mejor, dice, mientras el criminal se mueva en dos patas, es posible hallar al culpable. Y no cree en nada sobrenatural y nada esotérico. Nosotros trabajamos, al igual que estos investigadores, sobre la realidad. Es decir, en todo aquello que preexiste, más allá de que nosotros lo creamos o no lo creamos, como sucede, por ejemplo, con la violencia, con el maltrato, con el narcotráfico, con la corrupción, con el régimen que tienen las organizaciones, las empresas, en fin. Entonces, el segundo elemento es que trabajamos con la realidad, y en eso coincidimos con los investigadores estos de las ficciones, de las novelas policíacas. Otro elemento también importante es que la realidad está codificada. Entonces hay una apariencia de las cosas que los investigadores policíacos, los policías, los detectives y los eh, ahora podemos responder esas preguntas, Camilo. Nosotros trabajamos por develar y por conocer las lógicas que animan lo social. La novela policíaca también trabaja sobre eso, sobre ese tipo de situaciones. Cuando leemos, por ejemplo, El asesinato en el puente de Thor, de Arthur Conan Doyle, pues hay allí un homicidio, aparentemente hay un homicidio, pero lo que hace el investigador, lo que hace Sherlock, a partir de un trabajo de campo muy intenso, es develar una trama oculta que hay detrás de ese aparente homicidio. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que ve la gente en general no es lo que es, ¿sí? La experiencia inmediata es engañosa y engaña fundamentalmente los sentidos, por supuesto. Y lo que hace un investigador es decodificar esa realidad para poderla conocer en su expresión última, en su andamiaje, en sus estructuras. Esto me lo han escuchado algunos de los estudiantes que están aquí en esta presentación, y es que dice Marx en alguna parte que si la realidad fuera como aparentemente, como se presenta ante nosotros, no haría falta hacer investigación social. Entonces, lo que hacemos los investigadores, las investigadoras, es correr el velo y entender cómo funciona la realidad. Y esto lo aprendemos de los policías, de estos detectives de ficción, porque siempre sospechan de esa frase que seguramente ustedes han escuchado cuando ocurren estos homicidios, estas muertes misteriosas en una casa y donde hay varias personas. Hay una frase muy manida que dice el asesino fue el mayordomo, o presuntamente o presumiblemente fue el mayordomo. Pues esa es la apariencia de las cosas, y lo que hace el investigador es descubrir quién es el asesino. Si ustedes se leen El asesinato en el Expreso de Medio Oriente de Agatha Christie, o se ven la película, que está muy bien hecha, que no sé en qué plataforma está presentada, pues no hay un asesino, el asesino no es el mayordomo. Bueno, no les cuento allí para que ustedes puedan verse la peli o leerse el libro, para que vean cómo la realidad, después de que se cruzan los velos, pues es mucho más compleja
de lo que nos señalan las apariencias. Y los policías, los detectives de ficción, lo mismo que los investigadores sociales, trabajamos con indicios. Es decir, como digo yo, no sirve el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece, sino que hay una serie de evidencias, de hechos, de huellas de toda acción humana que los investigadores tienen que descubrir y tienen que seguir. Eso es lo que un autor italiano denomina indicios, Carlo Gisburg, y que articula lo que él denomina el método indiciario de investigación social, que tiene fundamentalmente que ver con el hecho de que todo tipo de afirmación que uno haga encuentra un aval empírico. Esto puede parecer muy positivista y no darle lugar a la especulación o a la conjetura o a las hipótesis, pero es un saludable llamado que nos conduce por el camino digamos así, el camino de las certezas, en el que la prueba y el dato probante acompaña las afirmaciones que nosotros hacemos. ¿Listo? Avanzo un poquitico acá. En varios cuentos, pero en el soldado blanqueado o el soldado que perdió el color o el despigmentado, como se conoce en algunas traducciones, que es un cuento escrito por Arthur Conan Doyle en el que Sherlock es el protagonista, dice esa es una de esos cuentos en las que el narrador de la aventura es el propio Sherlock Holmes. La mayoría de los cuentos son narrados, contados por Watson, que es el alter ego de Sherlock Holmes. Entonces dice Sherlock, aquí es donde echo en falta a mi Watson. Él es capaz, recurriendo a habilidosas preguntas y exclamaciones de asombro, elevar a la categoría de prodigio mi arte sencillo, que no es otra cosa que la sistematización del sentido común. Por supuesto que esto no es un arrebato de humildad, todo lo contrario, es un arrebato de plena soberbia de Sherlock, porque evidentemente no es un arte sencillo el que él profesa, y por el contrario está dotado de una serie de cualidades que lo hacen pues un ser eminentemente superior al promedio de los seres humanos, pero no son atributos que descansen en su capacidad intelectual o en la constitución de una serie de atributos sobrenaturales. No, en absoluto. Son, en mi opinión, elementos que descansan en esta ecuación que yo les propongo, que podríamos extenderlo perfectamente a un investigador social, una investigadora social. Y eso es cómo ser un buen investigador, que es lo que Sherlock, esto lo dice, pues no con los porcentajes así, estos los coloco yo y ustedes lo podrán cambiar, y pienso un poco también en mí, ¿no? Cuando intentaría precisar cuáles son mis atributos como investigador. Entonces, mi acento siempre está colocado en el trabajo. ¿El trabajo qué es? Es la dedicación, el compromiso, la responsabilidad, el rigor, la entrega, que esa es una decisión absolutamente personal en un proceso de investigaciones. ¿Cuánto dedicas tú a trabajar? Pues eso lo determinas. Si vas a un sitio a estudiar, puedes irte a estudiar, o te dedicas a turistear o a pasear. Entonces, el primer elemento básico del buen investigador es el trabajo. Yo le coloco a eso un 50%. Le había colocado el 20% a la inteligencia, pero realmente se requiere alguna inteligencia para ser un buen investigador. 50% de trabajo, 20% de sagacidad. ¿Sagacidad qué es? Es saber buscar las relaciones, establecer buenos contactos, tomar decisiones,
correr riesgos, aventurarse a hacer cosas, y un 30% que es inteligencia. ¿Y eso qué es? Pues básicamente tiene que ver con los necesarios o los inexcusables acumulados intelectuales que se van depositando entre nosotros, digamos, como el limo en un río, y que nos van habitando poco a poco, como por ejemplo, cómo hacer preguntas en una encuesta, cómo hacer una entrevista. Luego ustedes se van a dar cuenta cuando hagan investigación, o si la hacen, se dan cuenta que pues uno no tiene que estar todo el tiempo consultando manuales de cómo hacer una cosa a la otra, sino que sencillamente pues ya tiene en su cabeza las lógicas y el régimen necesario para poder operacionalizar una pregunta de investigación y convertirla en preguntas de campo. Entonces, la inteligencia es eso que nos va quedando, la manera en que nosotros que vamos incorporando un nuevo léxico, las habilidades y destrezas que adquirimos para resolver problemas básicos de las matemáticas, la capacidad que tenemos de comprender el subtexto, esas cosas que no se dicen cuando uno entrevista a una persona o cuando se produce un encuentro. En fin, esas lecturas que nosotros hacemos de lo que nos rodean, esas cosas que no se dicen, pero se sienten, en fin, la inteligencia tiene que ver con eso. Entonces, trabajo, sagacidad e inteligencia son, en mi opinión, los elementos básicos en los cuales, o a partir de los cuales se forja un buen investigador, una buena investigadora. Y lo interesante de esto es que las tres condiciones no son naturales. Es decir, la vocación por el trabajo es algo que uno decide. Por ejemplo, si tienes que hacer si te dicen, mira, es que solo te puedo atender a ayer me encontré precisamente con una persona que me ayudó en mi trabajo de campo, y esta persona le comentaba a alguien, bueno, que está aquí, que le comentaba que esta persona me recogía a las 2, 1:30, 3 de la mañana en su carro, y me invitaba a esa hora a comer champús y empanadas, como se acostumbra aquí en Cali. Y pues yo no podía, si él llegaba a esa hora, no podía decirle, no, mira, ¿cómo te parece que estoy aquí en mi cama, estoy calientico y ¿por qué no lo hacemos, no sé, mañana o el lunes a las 4 de la tarde en los horarios en los que tengo estipulados para eso? Pues por supuesto que no. Entonces, el trabajo que uno invierte en un proceso de investigación lo determina el propio investigador. Nadie te impone el ritmo ni nadie te esclaviza en función de un proceso de investigación. La sagacidad se adquiere también, esa habilidad, las habilidades, las destrezas, las mañas, la malicia, ¿cómo se llama? La picardía, la astucia, en fin, a eso se refiere la sagacidad. Y es abrir la boca cuando se tiene que abrir, irse de un sitio cuando uno se tiene que ir, no preguntar cosas que no debes preguntar, entender los silencios, las miradas. Eso es algo que se adquiere, esa sagacidad es algo que se afina a medida que uno va avanzando en sus procesos de investigación. Y la inteligencia, pues ya creo que hay suficiente ilustración sobre eso. Se incrementa, por supuesto, nuestro capital intelectual leyendo buenos libros, viendo buena televisión, viendo buen cine, leyendo periódicos, leyendo revistas, en fin. Estos tres elementos, trabajo, sagacidad e inteligencia, pues se cultivan. Avanzo un poquito para acá. Este es una de las célebres imágenes de Sherlock Holmes, cuyo el ilustrador clásico de Sherlock es Sidney Page. Por aquí aparece una referencia a la SP, por acá donde está mi cursor, no sé si lo alcanzan a ver. Ese es Sidney Page, y buena parte de lo que de la manera como nos imaginamos a Sherlock Holmes proviene de la manera en que este dibujante
plasmó a Sherlock con sombrero en algunas ocasiones, con una pipa curva, con un gabán, con una actitud siempre como de ensoñación, de pensando de manera, siempre su cerebro estaba ocupado. Sherlock dice en alguna parte cuando alguien se sorprende, se maravilla de sus grandes conocimientos y le responde de una manera muy irónica. Le dice, pero usted ¿por qué sabe tanto sobre cuestiones de crimen, de criminales? ¿Por qué sabe tanta cosa de química? ¿Por qué sabe tanta cosa de investigación? Entonces le dice, pues yo utilizo mi cerebro. El cerebro es como una especie de salón, como una especie de bodega. Y uno le mete al cerebro lo que considere. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para las alineaciones de los equipos de fútbol, para recordarse cuánto quedó la selección Colombia con la selección de Camerún en 1978. Bueno, hay gente que tiene, o que sabe, por ejemplo, quién protagonizó la telenovela, qué sé yo, por decir algún nombre, El Último Camino, cualquiera de esas, y el cerebro lo han utilizado para eso. Entonces Sherlock dice que él utiliza su cerebro para su trabajo y le mete a su cerebro aquellos elementos que le son necesarios. En algún momento Watson calificó los conocimientos de Sherlock y hizo un listado de 12 atributos. Él decía, en literatura definitivamente Sherlock 0, no sabe nada de literatura. Filosofía 0, astronomía 0. Política tiene algunos conocimientos. En botánica tiene conocimientos muy sólidos en algunas cosas, pero desiguales en otras. Geología sabe cantidades como nadie. Química tiene conocimientos absolutamente profundos. Anatomía, excelente. O sea, Sherlock era un hombre extraordinario. Se iba, por ejemplo, a las morgues, al depósito de cadáveres, a probar cuánta fuerza se necesitaba en un brazo para poder atravesar con un arpón un cuerpo humano. Entonces se iba, cogía un cuerpo, el cadáver de algún fulano y ensayaba a lanzar un arpón contra ese cuerpo. Sabía mucho de literatura sensacionalista, no sabía mucho de esta literatura más académica, más acortonada, pero sí mucho de literatura sensacionalista. Sabía mucho de música, en particular tocaba muy bien el violín, sabía mucho de defensa personal, de jiu-jitsu, boxeo, esgrima, y era un conocedor de las leyes y de la justicia, porque ese era, si ustedes valoran esas 12 menciones que yo he hecho allí, pues Sherlock realmente se había perfeccionado como una máquina en aquello que le era necesario. Entonces, lo que dice Sherlock es que el investigador se prepara. No hay contingencias, o sea, no podrá hacer una buena investigación quien no es un buen investigador. Por supuesto que pueden haber circunstancias en las cuales, por razones que desconozco, digamos, para darle algún margen a esas cosas poco probable, que alguien muy perezoso, muy haragán, muy mediocre pueda terminar haciendo un trabajo bien hecho, pero no hilemos muy fino porque seguramente tendríamos que decir que eso se debe a otras cosas. Entonces Sherlock cree en la vocación, y estos serían 8 elementos en el carácter de un investigador que deberíamos nosotros siempre tratar de copiar, y esto proviene pues de la lectura sistemática de los textos de Arthur Conan Doyle, en particular de lo que se llama el canon holmesiano, que son los 56 cuentos y las 4 novelas que protagonizó Sherlock Holmes. Entonces, Sherlock habla de vocación, y de vocación es que cuando uno hace un trabajo de investigación, uno no está obligado a hacerlo, sino que uno escoge, uno se pone la pregunta de investigación. Por eso, con insistencia en mis cursos de investigación, digo que realmente el único trabajo que uno hace es la tesis o el trabajo de pregrado, porque ahí uno mismo se coloca la pregunta. Los otros trabajos universitarios uno puede resolverlos como sea.
los puede entregar tarde, a destiempo, copiar de aquí, copiar de allá. Y yo digo que habría que permitirnos eso, o por lo menos en mi calidad de profesor yo permito eso, para que se produzca el adiestramiento y se produzca la habilidad y se produzca la destreza, pero el trabajo el trabajo de grado, pues tiene, uno mismo se coloca la pregunta, uno mismo determina el número de años, los espacios, las referencias, en fin. Entonces, el primer elemento es reconocer que un investigador, una investigadora se vincula a los procesos de investigación por vocación. Entonces, Sherlock dice en alguna parte, le traen a un caso particular y entonces él dice, a mí no me interesa, alguien le dice, mire, le puedo pagar lo que sea para que usted devele este caso. Entonces le dice, no, es que a mí no me interesa el dinero, a mí me interesa el caso. Y cuénteme primero el caso y si ese caso me gusta, me interesa, yo me vinculo a la investigación. Y luego, eso sí, hablamos del dinero porque hay que cobrar, por supuesto, pero no es el primer enganche el dinero. El segundo elemento, no hay una jerarquía en esto, voy a decir segundo, tercero, pero por simple orden de la presentación. Es la responsabilidad. Y la responsabilidad es la responsabilidad primera con el propio investigador. Un investigador, una investigadora tiene que asumir la mayoría de edad. Es decir, pensar por sí mismo, colocarse colocar el listón a la altura que cree que sus capacidades le pueden dar. Entonces, la responsabilidad se refiere al compromiso primero con el propio investigador, no con un grupo, no con un profesor, sino con el trabajo mismo de investigación, ¿sí? Luego está la dedicación, que es lo que he venido insistiendo. Un investigador no tiene tiempo, se entrega pues con total vocación y responsabilidad a su oficio. Es riguroso. ¿Esto qué es? Pues que si estás, por ejemplo, eres un politólogo, una politóloga, pues los politólogos y las politólogas tienen una manera de aproximarse a sus objetos de investigación y a partir de ese rigor disciplinar trabajan sus objetos de investigación, lo mismo los sociólogos, los historiadores, los etnógrafos, en fin. La discreción tiene que ver con elementos, estos cuatro que están aquí a la derecha de la presentación, tienen que ver más con la calidad de las relaciones que se establecen. Entonces, la discreción es que si bien nosotros no tenemos secreto profesional, es decir, no hay una ley que garantice nuestro secreto profesional, nosotros sí tenemos que, cuando penetramos una realidad, cuando auscultamos un fenómeno, pues por supuesto que eso exige que nosotros guardemos la identidad de nuestras fuentes, cifremos de alguna manera los lugares desde los cuales estamos hablando, en fin, la discreción tiene que ver con esos elementos. Además, cuando uno hace, por ejemplo, entrevistas, la gente tiende a creer que nosotros tenemos la capacidad de transformar una situación. Entonces, te cuentan incluso aspectos muy íntimos de su vida que tiene que ver con sus relaciones personales, sus relaciones sexuales, incluso afectivas, porque la gente cree que uno es una especie de consejero, de médico, no sé. Entonces uno tiene que tener una gran discreción y un gran respeto por las personas con las que se cruza. El investigador, la investigadora tiene que tener paciencia. ¿Qué es lo que dice Sherlock sobre esto? Que hay que aguardar, respirar, descansar para que las cosas vayan apareciendo. Aquí la paciencia la tiene que tener el investigador. El investigador no puede llegar tarde a una cita. El investigador no puede retirarse antes de que se termine una sesión de trabajo. Bueno, hay una serie de elementos acá que garantizan que una investigación sea exitosa, que tienen que ver con elementos del todo vinculados a la propia personalidad del investigador, de la investigadora. De nuevo, imaginación,
creatividad, ¿no? Esos elementos. Avanzo un poquito acá para esto. Entonces, esta es una imagen también de Signet Page, de Sherlock y Watson, cuando suelen viajar en trenes en Londres. Sherlock sostiene que para ser un investigador, y esto de nuevo vale para la investigación social como para la investigación que profesan estos detectives de ficción, y es que lo primero que hay que hacer es, como uno tiene un oficio, ese oficio le exige a uno acumular el saber necesario para cultivar ese oficio. Y por supuesto que al tener ese saber, pues uno se va a proveer de experiencia. Nosotros lo que en general aprendemos en los procesos de formación teóricos, metodológicos, en nuestros cursos de metodología y de teoría, pues lo aplicamos. Digamos, eso se establece como saber, y al establecerse como saber, atraviesa la manera particular en que nosotros vivimos nuestras experiencias de investigación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El segundo elemento es que perfeccionamos nuestros conocimientos. Piensen ustedes, esto es una exigencia de todo proceso de investigación. Cuando, por ejemplo, se realiza una investigación, a uno le exigen agotar o consultar la bibliografía sobre un tema o problema. ¿Eso qué es? Pues perfeccionar los conocimientos, recoger los conocimientos que otras personas han alcanzado respecto del tema en el que yo estoy interesado. Entonces, ¿qué es lo que han dicho en otras geografías, en otras universidades, que han hecho y que han dicho otros investigadores, otras investigadoras respecto de mi trabajo? Recuerden que lo más probable es que hay dos cosas que uno tiene que saber. La primera es que lo más probable es que aquel ingenioso problema de investigación que estás proponiendo, ya alguien lo ha propuesto. Y segundo, esa gran idea que hoy tienes, alguien la está haciendo realidad. Entonces, ¿qué es perfeccionar los conocimientos? Es volcarse a lo que otros investigadores han hecho, reconociendo con humildad nuestra ignorancia, pero también nuestro deseo y nuestra capacidad por conocer y por saber. Y con una cosa adicional, y es que entre más conoces de un fenómeno, la ignorancia también se incrementa, porque cada vez que avanzamos en nuestros conocimientos, el horizonte de nuestras preguntas se abre, se amplía. Entonces, así como es de grande nuestro conocimiento, es también de infinita nuestra ignorancia. Y esa condición diría yo, de humildad que deben tener los investigadores y las investigadoras, tiene que ver con esa necesaria preocupación de perfeccionar de manera permanente los conocimientos. No leemos, no hemos leído suficiente, no hemos consultado textos que deberíamos consultar, en fin. Entonces, ese perfeccionar los conocimientos tiene que ver también con esa decisión de los investigadores y las investigadoras de descubrir que el verde ha florecido en otros jardines, es decir, que otras personas han hecho lo que nosotros nos hemos propuesto o estamos haciendo, y lo han hecho mejor, con mayor profundidad y con mayor rigor, y que en consecuencia, pues nosotros tenemos que caminar sobre esas huellas o pararnos, como dice algún autor, en los hombros de esos gigantes que ya han hecho las tareas que nosotros hoy nos estamos proponiendo. Y el tercer elemento es practicar, es decir, lanzarse a hacer la investigación. No basta con que uno acumule saber, que reciba muchos cursos, que aprenda sobre muchas técnicas, que aprenda a operacionalizar, que aprenda a hacer todos estos esquemas conceptuales con matrices y operacionalización de conceptos, en fin, y que revise bibliografía sobre
un tema y lea muchos textos si en algún momento no nos lanzamos a hacer nuestras investigaciones. Entonces hay que, y seguramente algunos de ustedes lo han experimentado o lo van a experimentar, no hay nada más difícil que llegar a la instancia de los últimos semestres en los procesos de formación universitario y pensar que uno tiene que hacer un trabajo de grado. Eso produce mucho vértigo porque pues es un poco como ese poema de Goethe, según el cual él nos traen al mundo y nos arrojan a nuestra suerte. Que es un poco lo que pasa con la universidad, y es que te llevan durante 6, 7 semestres en un proceso de formación y de repente cuando llega la hora de formular un proyecto, lo formulas, te lo aprueban, tenés una resolución y quedas en el vacío porque ya no tenés la tutoría de un profesor, ya no tenés el vínculo permanente con la universidad, ni la obligación de presentar trabajos. Si, por ejemplo, tienes un tutor y te pone una cita para hoy a las 4 de la tarde, le puedes perfectamente escribir, profe, no alcanzo a llegar, y el profesor, pues feliz porque ya es un compromiso menos que tiene. Entonces, todo ese miedo que nosotros padecemos en esas instancias, pues tienen que ver con las dificultades que descansan menos en las capacidades y más en las decisiones que no nos atrevemos a tomar. Sí, que no nos atrevemos a tomar. Entonces, acumular saber, perfeccionar los conocimientos y practicar lo que sabemos y lo que tenemos en nosotros. ¿Sí? Ese es un elemento importante. ¿Y esto dónde está? Me olvido un poco de la novela policíaca. Si ustedes leen las aventuras de Sherlock Holmes, pues este hombre cuando no tiene trabajo se enferma. Se dedica al alcohol, al consumo de cocaína, a vagar por los bares de Londres y el bajo mundo buscando como un perro de presa un hecho criminal. Incluso en algunos momentos es tanta la ansiedad por ser un investigador, por estar investigando, que dice que le dan ganas del mismo cometer el acto criminal para tener algo que hacer. Lee todo el tiempo periódicos buscando, le llama mucho la atención lo que ocurre en la vida cotidiana, entonces todo el tiempo está haciendo preguntas, es muy riguroso en el seguimiento de los hechos y utiliza mucho los medios de comunicación. Y Sherlock dice, más allá de los reparos que tengamos con los periódicos son una herramienta fundamental en los procesos de investigación. Opa, me he comido acá ¿qué ha pasado? Perdón un segundito. Tenía por acá otra. Ah, ya. Estaba saltando esto. Termino con esto. Ay, ¿qué pasa que no? Termino con esto. Esto es lo que, a falta de mejor nombre, podríamos decir como 10 recomendaciones imprescriptibles cuando uno hace investigación que le deja a uno Sherlock. Lo primero es, siempre hay algo para investigar. No, Sherlock todo el tiempo está buscando estímulos, entonces le gusta estar en el centro de la ciudad, en el bajo mundo, en el puerto, le encanta lo que él denomina el hedor humano, allí donde ocurren las triquiñuelas, las componendas, los crímenes, porque él dice, allí algo habrá que hacer. Entonces, siempre podemos formular una pregunta de investigación. No nos puede pasar, sin embargo pasa, que digamos, no sé qué hacer, no sé qué tema buscar,
Sherlock nos dice, siempre hay algo que investigar, lo que nos falta es tiempo y en medio de tanta cosa que hay para hacer, pues tenemos que seleccionar. El segundo elemento es que hay que acumular los conocimientos necesarios para el oficio. El cerebro funciona de acuerdo a lo que uno decida meterle al cerebro. Piensen en lo que les decía ahora. El cerebro es como una especie de depósito, ¿sí? Y dice Sherlock que no es elástico, o sea, tiene límites. Entonces, lo que hay que hacer es meter aquellas cosas que no son útiles. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho tiempo en fútbol, por ejemplo, viendo partidos de ahora a propósito de esto, de la selección Colombia, y luego los goles que no se hacen y las repeticiones, está bien, no digo que no, pero ese es el alimento para nuestro cerebro. Insisto, hay otras personas que llenan su cerebro con otras cosas, y lo importante es que si acumulamos los conocimientos necesarios para el oficio, pues eso nos queda como parte de ese stock de herramientas y habilidades con las que se hace investigación, con las que, por ejemplo, cuando uno está haciendo un trabajo de campo, tiene la capacidad para resolver problemas. Esto lo tenemos que hacer así, utilicemos esta herramienta, olvidémonos de esto, esta situación se resuelve de tal manera. Porque cuando uno no tiene esos conocimientos necesarios, pues ve únicamente problemas y dificultades. Y entonces la investigación es algo, en mi opinión, que se debe disfrutar, pero termina uno sufriéndola. Tercer elemento, vaya al lugar de los hechos. O sea, esto por supuesto está en clave de un cierto tipo de investigación cualitativa que incorpora trabajo de campo, en el que hay una vinculación directa del investigador, de la investigadora, con el proceso social o con la situación social en la que está interesado. 4, utilice múltiples estrategias. Digamos, no se coma mucho ese cuento de que lo que sirve es lo cuantitativo y que lo cualitativo no, o que lo cualitativo sí y lo cuantitativo no. No, utilice múltiples estrategias. Tenga una caja de herramientas y apele a esa caja de herramientas en sus procesos de investigación. Y sea un poco ecléptico, como lo digo en mis clases. Aprenda como Pierre Bourdieu, el investigador francés fallecido hace algunos años, pues hacer flechas de cualquier madera. Entonces, tenemos que tener una gran capacidad para proponer herramientas de investigación, técnicas de investigación, aproximaciones, recursos, en fin, de manera tal de que podamos interpelar la realidad en la cual estamos interesados. Quinto, observar. Observar aquí en el canon holmesiano, pues no es una condición natural, ¿no? La condición natural es ver, la condición natural es oír. Observar y escuchar son el resultado del cultivo de los sentidos. O sea, quien puede observar es una persona que se detiene, que no está preso del afán, que busca detalles, que tiene siempre una mirada de sospecha, de incomodidad frente a lo que está viendo. El observador es aquel que puede descubrir el indicio, la minucia, el detalle, la normalidad, ¿sí? Entonces, observar es aguzar el sentido de la vista. En algún momento Sherlock le pregunta a Watson, ellos viven en el segundo piso de esa casa que les he mencionado, que está en la 221B de Beckett Street, en Londres. Entonces le pregunta un día Sherlock a Watson, ¿tú sabes cuántos escalones hay del primer piso al segundo? Entonces le dice, no, ni idea. Digo, esa es una buena... Digo, pero todos los días ve los escalones. Sí, por supuesto. ¿Y sube los escalones? Sí, por supuesto. Usted ve, pero no observa.
Y entonces le dice cuántos escalones hay del primer piso hasta las habitaciones del segundo piso. Porque Sherlock se preocupa de esos detalles. Por eso es que la representación más icónica de Sherlock es con una lupa. Y con esa lupa, ¿qué está buscando? Está intentando descubrir el detalle, la minucia, el indicio, ese rastro oculto, esa huella casi indeleble que la acción humana en algún lugar ha dejado. Y por eso sus cuentos, sus historias son tan fascinantes. 6. Acopie los datos suficientes. Un investigador, una investigadora es una persona que habla con propiedad, que habla con datos probantes. No es un especulador, no es un demagogo, no es un enredador, no es una persona que a partir de la floritura de las palabras, los discursos y las oraciones compuestas con palabras rimbombantes y con dulzonerías, propone cómo son ciertas realidades. No, un investigador, una investigadora habla a partir de la suficiencia de los datos. Deducir es esa capacidad que debe tener un investigador de imaginar la ruta completa del resultado de su proceso de investigación. Si aún no tiene los datos suficientes, ya más o menos uno puede saber hacia dónde va. Por ejemplo, cuando uno hace una política pública de la mujer en algún municipio, pues la idea que tienen las personas que manejan los municipios es que hay que escuchar a todas las mujeres. Bueno, eso no es necesario. Por supuesto que legitima los ejercicios, pero la ley de los grandes números, ¿qué es lo que nos indica? Pues que no hay que tomarse toda la olla de la sopa para saber cómo está la sopa y que con una muestra más o menos suficiente podemos deducir cómo es el comportamiento de una situación. Conjeturar tiene que ver también con una actividad mental que tiene como propósito llenar de sentido las cadenas lógicas allí donde faltan algunos eslabones. O sea, conjeturar es parecido a hacer hipótesis, pero aquí la conjetura se vincula a una cadena de sentido en la que faltan, insisto, algunos eslabones y la conjetura se instala allí donde falta ese hecho. El punto 9 es comprender, que podríamos decirlo con una palabra un poco más rebuscada de Max Weber, que es la palabra verstehen, que tiene que ver con colocarse en el lugar del otro. Y es pues ponerse en los zapatos de la otra persona. Y no tiene que ver con esta comprensión es en el plano de la investigación, no tiene que ver con la sensiblería, con sentir el dolor del otro, no, es poder encarnar en el otro esas rutas que sigue en medio del proceso en el cual nosotros estamos interesados. Y el punto 10 es, pues si está muy embotado, cuando está haciendo investigación, descanse y haga otra cosa. Váyase a tomar una cerveza, váyase a cine, camine, váyase a montar bicicleta, en fin, desembraga el cerebro con otro tipo de actividades. Y tenemos que tener las licencias necesarias para esto. Es decir, o dicho de otra manera mejor, la investigación es algo que se tiene que disfrutar, no que se tiene que sufrir. Es algo que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana y no una imposición a partir de las maneras en las que los profesores entendemos que son los procesos de formación, en la que las entregas se hacen a tal hora, a tal día, en tal tipo de letra. Me contaban ayer
que un estudiante presentó un trabajo un domingo había plazo del domingo hasta las 12 del día y el estudiante lo entregó a las 12:20 y el profesor no le recibió el ejercicio porque pues se había pasado 20 minutos. Bueno, seguramente yo estoy equivocado, pero pues uno a las 12 del día domingo no está pendiente del Classroom, bueno, yo no está pendiente del Classroom para que llegue el trabajo y si alguien llega un minuto más, pues no acepta y califica con 0. Pues obviamente la investigación no funciona así, ¿sí? No, pues entonces si por alguna circunstancia no se puede entregar el trabajo el día que es, pues te entréguelo el día siguiente y búsquese una buena excusa, no sé. Pero la investigación tiene que ser parte de la vivencia, parte de la vida, del disfrute, del goce, de la plenitud, del querer hacer, del sentirse bien, del saber que cuando vas a una actividad de campo la disfrutás y no la sufrís, que cuando tenés que escribir sobre un asunto que te interese, toda la angustia de no poder escribir, de no poder plasmar en papel, es algo que lo vivís con una angustia, pero no de esa de cortarse las venas o de sufrir de gastritis o de úlceras, sino que es parte de ese proceso de crecimiento que te da el mismo trabajo de investigación, en el que al final, cuando ya tenés el documento hecho, cuando ya tenés el informe terminado, pues sonreís y decís, soy capaz, lo pude hacer, lo puedo hacer, lo pude haber hecho mejor, pero sé que esto es lo que me gusta hacer. Bueno, hasta allí, pues quiero darles espacio allí si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. ¿Hemos perdido a Margarita? No, profe, aquí estoy. Estoy esperando que. Bueno. Bueno, estas también antes de las preguntas es una invitación a que ustedes lean pues estos autores. Esto por aquí está, por ejemplo, Raymond Chandler, está Dashiell Hammett, está que no se los presenté, Ludwig Boltanski, pues aquí está, esto también es Dashiell Hammett, que es un texto ilustrado de un detective, el agente secreto X9, que es una cosa pues maravillosa. Son pues, muchísimas páginas, pero pues es una delicia. Esto es Niklas Natt of Dak, que es un texto extraordinario. Sherlock, y estos son todos los apuntes, estos papelitos que en estos 2 tomos de Sherlock son todas las referencias a investigación social que encontré en la obra completa de Sherlock. Entonces, pues cuando uno lee esto, pues aprende mucho, digamos, aprende mucho y sobre todo aprende también a ubicarse en sus propios alcances, su propia, como les decía, sus propias capacidades y su propia ignorancia. Bueno, no sé si tienen... No sé, profe, no sé, profe, si hablamos un poco de cómo podemos, no sé, cómo los estudiantes pueden buscar desde su hacer involucrarse más en este tipo de investigaciones. De la investigación social, por lo menos como le decía, profe, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y la transformación del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos desde su perspectiva hacer eso y que ellos lo puedan como lograr en ese sentido? Y, bueno, aquí hay personas que me conocen, bueno, casi todos creo.
Pues yo siempre he pensado que hay que tener una buena combinación entre las lecturas de la disciplina en la que uno está, eh, ciencia política, antropología, economía, qué sé yo, y la literatura. La literatura es una fuente, pero extraordinaria de estímulo intelectual. Eh, yo creo que aprende uno mucho más, por ejemplo, de leyéndose un texto de, no sé, aprende más de violencia leyéndose a Truman Capote, a Sangre Fría, que algún informe de un violentólogo, incluso los que yo también he hecho como violentólogo en algún momento. Eh, aprende uno, pues la literatura es una fuente impresionante de formación, ¿sí? Y pues mi principal recomendación, y me la han escuchado pues algunas personas que están acá, es leer buena literatura. Sé que parece una cosa muy simple, pero en general no leemos casi, ¿no? No hemos perdido, bueno, hemos perdido, no, nunca hemos tenido una cultura del libro. Entonces leer es una cosa maravillosa porque uno cuando lee aprende a escribir, cuando lee aprende a hablar, cuando lee aprende a pensar, cuando lee aprende a reconocer, como les decía, su ignorancia y también sus propias posibilidades, ¿no? Y es una fantasía, ¿no? Leerse, por ejemplo, yo como les decía, mi tesis de pregrado la hice después de leer Sherlock Holmes. Dije, voy a hacer la investigación de esa masacre en la que me interesé, a partir de, voy a pensar que yo soy Sherlock. Y entonces, pues eso fue lo que hice. Analicé esa masacre y seguí los pasos de Sherlock y en el momento en que hice el trabajo los resultados fueron realmente sorprendentes. Eh, y pues obviamente no tuve ocasión de agradecerle a Sherlock, pero fue la literatura la que me permitió hacer un trabajo de investigación completamente distinto al que hicieron la mayoría de mis compañeros en sociología, por ejemplo, en la época en que yo estudié. Ah, súper, profe, muy interesante. Profe, también usted hablaba algo sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. Y ahorita, pues en todo ahorita que estamos viendo que la investigación, o bueno, que el conocimiento es de acceso libre, entonces nos estamos dando cuenta que las dos ahorita se están uniendo mucho y que no solamente hay que dejar irse por una línea, sino como por las dos. Y me parece importante lo que usted rescataba en eso, de que no es solamente irse por una línea, sino irse por las dos y nos hace falta mucho eso en Colombia, ¿no? Porque nos vamos solamente en investigación por una línea, pero dándonos cuenta la investigación es un todo. Entonces, por lo menos en los procesos en los que nosotros trabajamos, nos damos cuenta de que carreras como las humanas y las artes hacen un tipo de investigación muy diferente y que de todas formas ellos pues hacen unos trabajos impresionantes, pero no son visibles dentro de la investigación. Y eso también, y no solamente eso, en ciencias humanas también pasa. Hacen muchísimas cosas, hacen muchos trabajos de campo y realmente no queda, no es visible, pero son gigantescos y no sabemos cómo mostrarlo, es más la palabra, a nivel mundial. Y creo que desde ahí podemos como empezar a lo que usted hablaba desde el libro, desde la literatura, de cómo poder ir aumentando esta parte y colocar la investigación más a lo social, a entregarlo, pues porque al final lo que se quiere una investigación es que quede dentro de la sociedad y que ayude en un porqué, ¿no? Sí, 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 sí. Pero mira que yo creo que es que los profesores hay veces cometemos, creo que tenemos algunas ligerezas para no darle ningún otro calificativo y creemos que la ruta que nosotros seguimos es la ruta deseable y no reconocemos que hay otras aproximaciones que pueden ser igualmente efectivas, igualmente atractivas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer también como formadores
es ampliar los horizontes y mostrarle a los estudiantes que instrumentar un problema de investigación tiene varias entradas, no es solo una, y que todas las entradas, sean cuantitativas, cualitativas, tienen ventajas y tienen desventajas, ¿sí? Eh, pero no pasa solo con las aproximaciones metodológicas, también con las teóricas, ¿no? En las que los profesores nos movemos promocionando unos ciertos esencialismos y los estudiantes muchas veces corren detrás de eso y pues la vida es multicolor, ¿no? La vida no es blanco y negro, y tener una mirada amplia sobre aproximaciones en investigación es lo que puede darle a uno mayor tranquilidad en sus procesos de investigación, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es no vincularse de manera esencialista a ninguna aproximación, sino reconocer las bondades y las ventajas que cada aproximación tiene. Eso es clave. Y ahora tenemos muchas ventajas, Margarita y los demás, porque cuando a vos anteriormente, yo que soy el más grande aquí de este grupo, el más veterano, pues uno estaba en una universidad y creía lo que le decían los profesores, ¿no? Hoy, por ejemplo, si vos citás, si decís, por ejemplo, que Dashiell Hammett escribió el halcón maltés, pues vos ahí mismo digitás en tu celu si Dashiell Hammett escribió el halcón maltés o si Leonardo Padura escribió Paisaje de Otoño y te puede y puedes incluso reconocer que Padura no solo escribió Paisaje de Otoño, sino Vientos de Cuaresma, La cola de la serpiente, Adiós Hemingway, La neblina del ayer, Máscaras, y pues el conocimiento que podés vos tener como estudiante, incluso puede llegar a superar el del profesor, con esa pequeña referencia que ha hecho, por ejemplo, para solo mencionar lo de Padura, ¿no? Entonces, hoy tenemos el acceso a una gran cantidad de herramientas eh, que amplifican las posibilidades que tenemos teóricas y metodológicas. Entonces, hay que tener una actitud de aprendiz, de no dejarse atrapar de ningún esencialismo, porque todos son tóxicos, todos los esencialismos son tóxicos, y tener un cerebro y una actitud y una capacidad para reconocer que los aprendizajes se producen, están en muchos sitios, en muchos campos, en muchos lugares. Profe, muchas gracias. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Eh, ¿Qué otra pregunta tienen? Les voy a compartir el enlace para la lista de asistencia. Recuerden que si no se, pues esta lista nos sirve para hacer los certificados del taller del día de hoy. Y podrían prender sus cámaras. Tomamos una fotico de todos los que estamos, por favor. Y nos conocemos. Bueno, aunque ustedes ya conocen al profe. Si logras que te prendan las cámaras, es un milagro. No, no me pueden prender las cámaras un ratico y les tomamos una fotico. Esa es misión imposible. Ah, Mire, ya Brian. va uno. Muy bien, Brian. Mucho gusto. Nice to meet you. Nadia Paula. No Es que, importa, es que prendámoslas. hay que veces dicen que no se han bañado y que no sé qué, pero a estas horas es poco probable. A veces se va el agua, profe. Cierto, cierto, cierto. ¿Alguien más va a prender la cámara? ¿Me va a colaborar poniendo la camarita? Para que salgamos en redes, ¿no? ¿No quieren? Salimos en la abril. Hola, Ilsa, mira. Cristian. Hola, muchachos, gracias. Entonces, ¿la tomamos en un momentico o qué? ¿Alguien más va a aprender? No quiere ser famoso. No, pues, no, un poquito en la abril, nada más, con los semilleros. Bueno, listo. La vamos a tomar en uno,
2, 3. Sonrían. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias mil. ¿Yo también lleno la asistencia o qué, Margarita? Y profe, si quiere, sí la puede llenar, aunque nosotros tenemos todos sus datos y tenemos para enviarles las certificaciones. Ah, vale. Les agradecemos mucho por haber asistido. Gracias, profe, por este taller. Estuvo súper chévere. Vale. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. Espero que todos Bueno. hayan aprendido igual que yo. Bueno. Chao, chao, chicos, chicas. Gracias por estar, muy queridos.